verso 20, Pablo habla acerca de la cena del Señor. Amén. A su nombre. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena de ¿quién? Del Señor. Pablo habla aquí de una cena. El punto céntrico de este mal que se estaba presentando en la iglesia de Corinto era la cena del Señor. ¿De quién es la cena? Del Señor. ¿Cuántos aman a Dios? El término deipons, cena, era la palabra normal que se usaba para la comida de la noche. Entonces el término cena era dando a entender que había una comida y por lo general la comida era en la noche. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces el agregado del Señor, Pablo agrega el término ¿qué? Señor al término cena. Entonces a la cena Pablo le agrega el término Señor para dar a entender que es algo muy especial. ¿Cuántos aman a Dios? No es la cena de cualquier hombre, no es la cena mía, no es la cena que yo preparo en casa. De cualquier manera podemos llegar a casa y comer con el corazón tal vez lleno de contienda, el corazón lleno de algunas circunstancias. Pero el término, el agregado Señor, le da una importancia muy superior y especial. Por eso Pablo está hablando de la cena, pero el agregado Señor le da un punto, un matiz muy superior y especial a esta cena. Ese es el punto, que no es cualquier comida, ¿cuántos aman a Dios? Sino que el término Señor, repito, le da una importancia muy superior y especial. Era una auténtica comida en la que la iglesia se congregaba para comer el ágape. Por lo general, en los comienzos de la iglesia primitiva, la iglesia celebraba una comida que se llama el ágape. Todos los creyentes se reunían, ¿verdad?, para celebrar una auténtica cena, una auténtica comida. Esto no era por ahí un pedazo de pan nomás, sino que los creyentes se reunían al comienzo de la iglesia primitiva para celebrar el ágape. Eran reuniones donde, por supuesto, se caracterizaban por una auténtica comida, una comida especial. Todo el mundo participaba de cordero, asado, participaba de comidas, platos suculentos, algo muy delicioso, y era una verdadera ¿qué? Comida, un verdadero ágape. ¿Cuántos aman a Dios? Que era una comida seguida por la comunión. Entonces habían dos celebraciones a los inicios de la iglesia primitiva. Uno que se llamaba el ágape, una cena especial, auténtica cena, donde toda la congregación, los creyentes, se reúnen a participar de lo que ellos llevaban. Unos hacían partícipes a los demás y eran auténticas comidas que eran seguidas, por supuesto, de la Santa Cena. Entonces los ágapes, que eran fiestas, ¿verdad?, muy bonitas, maravillosas, que tenían como característica celebrar comidas especiales, banquetes lindos, maravillosos. Y por supuesto esta comida estaba seguida de la comunión, de la mesa del Señor. Entonces, a la medida que iban participando de los ágapes, también involucraban la mesa del Señor. Eran dos fiestas que se unían a la vez. Los ágapes, que eran auténticas comidas, auténticos banquetes, y por supuesto la mesa del Señor. ¿Cuántos aman al Señor? A su nombre. Entonces la comunión con la Santa Cena estaba relacionada con esta cena en la iglesia corintiana. Los creyentes de Corintio hacían verdaderos banquetes. Llevaban vino, llevaban carne, llevaban comidas, platos muy ricos, y todos se sentaban a celebrar una cena de ágape. Y por supuesto, una vez terminaban la cena de ágape, entonces iniciaban o daban paso a la comunión, a la Santa Cena. Eran dos tipos de celebración. Por un lado, querían tener comunión entre ellos, comiendo en abundancia, mucho vino, mucha carne, mucho pan y todo esto. Auténticos banquetes, unos buffets grandísimos. Pero seguido de estos buffets grandes, de mucha comida, de mucha celebración, seguía la comunión de la mesa del Señor. Pero llegó un punto donde estas comidas, estos ágapes, se habían convertido en desórdenes. Llegó un punto donde Pablo tuvo que ponerle orden porque ellos estaban distorsionando el punto céntrico de lo que es la mesa del Señor. Entonces, en la medida que iban participando de los ágapes, de las comidas entre ellos,
entonces iban dando poca importancia a lo que tiene que ver la mesa del Señor. Al comienzo se celebraban los ágapes antes de la comunión. Pero el punto fue, por supuesto, que en la naciente iglesia, ¿cuántos aman a Dios? Los abusos estaban oscureciendo su propósito divino y destruyendo su santidad. Habían llegado a tal punto que en la medida que estaban participando de los ágapes, de los buffets de la comida, estaban perdiendo, ¿verdad?, la esencia del respeto, la esencia que se debe tener a la comunión de la mesa del Señor. Se les estaba olvidando que la Santa Cena requiere, ¿verdad?, un respeto muy especial. Entonces habían perdido la santidad y habían destruido, por supuesto, el propósito final de lo que es la comunión de la Santa Cena. Estos banquetes, por supuesto que en un comienzo eran buenos y lindos y maravillosos para tener comunión entre ellos. Las comidas habían opacado y oscurecido el respeto, la santidad que se debe tener a la hora de participar de la mesa del Señor. Y Pablo entonces, por supuesto, declara que en la naciente iglesia esta comida fraternal, estos ágapes, por supuesto, amén, y la celebración de la comunión se tenían juntas. Entonces estas dos celebraciones siempre lo hacían de manera conjunta. Sus ágapes, sus comidas especiales y la comunión iban de la mano. ¿Decimos amén a eso? Al comienzo era así. Entonces Pablo, por supuesto, se da cuenta de que esto estaba opacando la santidad, el propósito del respeto que se debe tener a la Santa Cena o a la mesa del Señor, a su nombre. Pero los abusos, como los que tuvieron lugar en Corinto, forzaron al final a que se apartaran con el fin de proteger la cena del Señor. Entonces Pablo puso fin a estos ágapes por cuestiones de respeto a la Santa Cena. Porque había llegado a un punto donde ya no había, ¿verdad?, santidad ni propósito, no había, ¿verdad?, respeto por la celebración de la mesa del Señor. Y llegó a un punto donde estas fiestas, estos ágapes, llegaron a su fin. Y a partir de esos abusos, Pablo entonces ordena que por favor se quitara del todo estas celebraciones en la mesa, en la iglesia, porque esto estaba ocasionando problemas serios a la hora de tomar la mesa del Señor. Entonces hubo un punto donde ya no se celebraban los abusos, como los que tuvieron lugar, repito, en Corinto, forzaron al final a que se apartaran con el fin de proteger la cena del Señor. Y esto fue lo que ocasionó que Pablo, con la autoridad apostólica, dijera: no más, hagan sus fiestas muy aparte, pero no revolvamos lo uno con lo otro, porque estamos perdiendo el enfoque principal. Están perdiendo el enfoque de santidad, el propósito que se debe tener a la mesa del Señor. Lo están distorsionando los abusos. Entonces forzaron a Pablo a poner autoridad en este punto importante, ponerle fin a estas celebraciones de ágape, de comidas, para que no se distorsionara el propósito, repito, de la Santa Cena. La comida fraternal terminó. Amén. Desapareciendo por completo. Repito, la comida fraternal terminó por completo. Amén. Desapareció para ponerle final a esto y no llegar a distorsionar el propósito final que tiene la Santa Cena. Por eso hoy en día usted ve que la celebración de la mesa del Señor solo es la mesa del Señor. Decimos amén. No he visto hasta ahora una iglesia que haga fiesta antes de tomar la mesa del Señor. Lo que sí hubo al comienzo. Al comienzo entonces sí hubo fiesta, comidas, ágapes, gran celebración, ¿verdad?, buffet, banquetes. Pero esto se convirtió en desorden y el punto fue que todo eso terminó desapareciendo por completo. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces los miembros contenciosos de la iglesia corintia habían pervertido de tal manera a la congregación que la celebración de la comunión era una burla. ¿Era una qué? Una burla. Se perdió por completo el interés, ¿verdad?, que se debía tener a la Santa Cena. Todo esto, los contenciosos, los que estaban causando divisiones, llevaron a la congregación y, hermano, a tal punto de que la celebración de la mesa del Señor ya no era la mesa del Señor. Se había convertido en una burla total. Entonces, en realidad no era comunión para nada.
Esto era una fiesta, ¿verdad?, pagana. ¿Cuántos aman a Dios? No había comunión para nada. Los contenciosos habían pervertido de tal manera a la congregación que la celebración de la comunión era una burla. En realidad no era comunión de ninguna especie. Miremos lo que dice Pablo al respecto. Primera de Corintios capítulo número 11, verso 20. Cuando reunís vosotros, esto no es que comer la cena de ¿quién? Del Señor. Entonces, los contenciosos habían llevado a una burla total lo que es la comunión de la Santa Cena, la comunión de la mesa del Señor. Cuando reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pablo pone de relieve y realza de que los contenciosos habían llevado a la congregación a burlarse de lo que es la comunión de la mesa del Señor. Cuando se reúnen, esto no es comer la cena del Señor. No podían decir que aquello estuviera dedicado propiamente al Señor, porque ni la comida ni la comunión le honraban. ¿Cuántos aman al Señor? No honraban ni la comida, no honraban la comunión. Entonces Pablo dice, esto no es comer la cena del Señor, esto es una burla. Esto no se acerca en lo más mínimo al propósito fundamental de lo que es la celebración de la mesa del Señor, a su nombre. Ellos tenían la ceremonia, pero no la realidad, la forma, pero no la sustancia. Entonces aparentaban que estaban celebrando la comunión, pero no tenían la esencia, el respeto. No había, ¿verdad?, el verdadero significado, se había perdido por completo. La forma, las maneras, la liturgia la tenía, pero no había la esencia, el propósito fundamental se había perdido por completo. Por eso Pablo dice, cuando se reúnen ustedes a comer, esto no es comer la cena del Señor. Aparentemente presentan un pan, un cordero, algo, un vino, pero esto no es comer. La conducta, la esencia se había perdido. ¿Cuántos aman a Dios? Esto es lo que vemos en la actualidad. Muchas personas entran a participar de la mesa del Señor de cualquier manera. La forma está, la liturgia se encuentra, pero no está la esencia, no está el verdadero significado de lo que es participar de la mesa del Señor, a su nombre. Entonces, Pablo declara, ustedes, por supuesto, pueden estar partiendo el pan, pasando la copa de uno a otro y repitiendo algunas palabras de Jesús. Le estaba diciendo Pablo, pero lo que están en realidad haciendo no tiene nada que ver con la ordenanza que el Señor instituyó. ¿Cuántos aman a Dios? Puede que estén allí partiendo el pan, pasando la copa de unos a otros y presenten la manera de hacerlo, pero en realidad el Señor no está ahí. Cristo no se encuentra presente en esa fiesta que ustedes están haciendo. Han perdido el propósito final de lo que es la celebración de la mesa del Señor. Tienen la manera, tienen la forma, la liturgia se realiza común y corriente, extienden la sábana sobre la mesa, ponen el pan allí, han hecho el jugo allí en casa, lo hacen, pero la esencia, la forma está, pero Jesús no está presente en esa celebración porque allí no hay comunión.